¿Qué tal? Buenos días. Pues todo listo. Gusto de saludarlos. Soy Erika González y pues antes que nada quiero agradecer la invitación de la Dirección General de Atención a las Mujeres de la Presidencia Municipal para tener esta charla, eh, pues que hemos denominado liderazgo en mujeres. Eh, pues eh, mm, es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema. Voy a comenzar con una pregunta que ha sido pues el detonante de muchas de mis investigaciones en el tema de liderazgo, ¿no? Y esta es, ¿cuál es el liderazgo de las mujeres? Eh, Y a raíz de esta pregunta es que yo he comenzado a estudiar algunos puntos. Bueno, voy a dividir mi plática, mi charla, en eh, tres aspectos principales. El primero es la participación económica de las mujeres, después el punto económico y finalmente el punto social. Eh, lo dividí así porque primero tenemos que ver cómo las mujeres están participando en la economía de los países. Y bueno, para comenzar voy a compartir algunas cifras muy técnicas, quizás, pero creo que son importantes para comprender de qué se trata, cómo está la situación de las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la participación de las mujeres en la economía. En lo general, las mujeres han pasado del año 2000 al 2015 de tener una participación del 27% al 33% en las actividades económicas. Las cifras varían, pero bueno, más o menos son esos porcentajes. No hay mucha diferencia según el organismo que los publica. Y esto me lleva, es decir, las mujeres están participando en la vida económica, ¿no? Y esto me lleva también a preguntarme, bueno, en raíz de los roles asociados al género, y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poco lo que es este concepto de género, que es una construcción social que ha referido ciertos roles tanto para hombres como para mujeres. Y por derivado de ahí, el rol de la mujer ha sido muy enfocado a cuestiones del hogar, ¿no? Pero eso no ha cambiado a pesar de la participación de las mujeres en la vida económica. Y ahí hay un dato con el que vamos a empezar a analizar cómo estas construcciones se siguen manteniendo, que es la tasa de participación doméstica según el género, donde las mujeres para el 2016 seguían haciendo hoy en este país más o menos el 90% de las actividades del hogar. Con una participación de los hombres pues mucho menor, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres que están en la vida laboral? Bueno, en general las mujeres están trabajando menos que los hombres. Hay una estadística que habla que las mujeres trabajan más o menos 38 horas a la semana, mientras que los hombres trabajan 46 horas a la semana, ¿no? Pero uno diría, bueno, de ese 33% de mujeres que están trabajando, ¿cómo está en primera aspectos como el sueldo, la jubilación, etcétera? Vamos a ver el sueldo. En general, las mujeres ganan menos que los hombres eh, en todas las posiciones. Y peor aún, a medida que entre más bajo es el sueldo, las mujeres ganan, o sea, entre las mujeres ganan menos que los hombres en todas las posiciones. Y esta brecha se agudiza para mujeres que ganan menos. En los salarios más bajos, que es menos de un salario mínimo y de uno a dos salarios mínimos, hay mayor proporción de mujeres, generalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres tienen sueldos muy eh, mal remunerados, ¿no? Y bueno, ¿y la jubilación?
Bueno, las mujeres están en un porcentaje muy bajo por debajo de los hombres en cuanto a jubilación. En general, eso es un problema para este país. Muy pocas personas pueden jubilarse, pero esa situación se agudiza para las mujeres. Más o menos de las mujeres que trabajan, un 10% están contribuyendo para su jubilación. La tasa de los hombres es alrededor del 30%. O sea, en general es un problema para este país. Eso. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres empresarias? Bueno, ahí también la situación se radicaliza, ¿no? La gran mayoría de las empresas son lideradas por hombres y casi en una proporción de 3-1 de hombres que tienen una empresa contra mujeres que lo tienen. Y esto también es de meter el dedo en la llaga, porque también hay muchas mujeres que son jefas de familia. Entonces, otra vez la brecha se vuelve a incidir en esas diferencias. Estos son algunos datos, pero generales de esta situación. Vamos a ver qué pasa en el ámbito político. En el ámbito político, hoy 2020, de 193 países, solo 10 son dirigidos por mujeres. Y más adelante yo les voy a comentar, y esto pues es bueno o malo, pues en términos de qué. Vamos a ver que los estudios han demostrado que una mayor participación en la toma de decisiones políticas de un país tiene por resultado mayor eficiencia para enfrentar los problemas de ese país. Pero vamos a ver, ¿qué pasa en cuanto a la representación parlamentaria de la representación parlamentaria en los países en general? Bueno, a nivel mundial, la tasa de participación de las mujeres es más o menos, hoy 2020, de un 25%. Y más o menos está repartido entre las cámaras altas y las cámaras bajas, ¿no? Estamos hablando que 75% es ocupado por hombres a nivel mundial. Esta situación para México ha cambiado gracias a las leyes de equidad y de cuotas de género que tenemos actualmente. Pero esto no es un sentir que esté pasando en todos los países. Estos son datos de la Unión Parlamentaria 2020. Y vamos a ver, ¿cuáles son las zonas a nivel mundial para esta representación de las mujeres? Bueno, curiosamente, destaca América, que tiene el porcentaje más alto. América tiene un porcentaje promedio de 31.8% de representación de mujeres en los parlamentos, congresos o cámaras. Europa está también más o menos en ese tenor con un 29.9% de promedio. Y de ahí para abajo, ¿no? Donde destacan desde luego los países del Medio Oriente y Norte de África, que solo tienen un 16% de representación de mujeres. Y este porcentaje se agudiza para las cámaras altas, ¿no? Que es el 10.8%. Es decir, países como China, Japón, etcétera, tienen una bajísima representación de mujeres en sus cámaras, ¿no? Y lo mismo pasa para el Pacífico y Asia. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los países que destacan por una amplia participación. Y el país que más representación tiene en este sentido de mujeres en las cámaras es Ruanda, un país africano, donde precisamente no se destacan en promedio general por tener una amplia participación. Ahí tienen un 61.3% de representación de mujeres, seguido por Cuba. Cuba, que tiene un 53.2% de representación, Bolivia con un 53.1% y México, como ya les comenté, México pues ha alcanzado la paridad para las cámaras con un 48.2%. Y a mí me llama mucho la atención que en esas primeras posiciones los países pues más desarrollados no están ocupando las primeras posiciones, como Estados Unidos, que está como en el 25%,
la misma Alemania y otros países. Entonces, este problema de inequidad y de representación no está relacionado con el desarrollo de los países, sino con otros factores que debemos analizar. Y aquí hay otro punto importante. En todo el mundo, y esto lo dice la ONU, 1 de cada 5 ministras es mujer. 1 de cada 5 secretarias de Estado, ministras, etcétera, son mujeres. O sea, la brecha es enorme. Y vamos a ver qué pasa en México. Bueno, primero vamos a analizar el caso específico para América Latina. En cuanto a alcaldesas, en América Latina, los países que mayor representación de alcaldesas tienen son Cuba, que tiene un 47%, y Nicaragua con un 42.5%, que son los países con un porcentaje más alto. Ahí baja y empieza, hay una brecha grande hasta Suriname, que tiene el 26.7% de alcaldesas. Y de ahí para abajo, ¿no? O sea, hay países como Jamaica, República Dominicana o Belice, Trinidad y Tobago, que hoy, estos son datos del 2018, no tenían ninguna mujer alcaldesa. México está en una posición de un 21.6%, que pues es de los altos para los estándares de América Latina, ¿no? Porque en general son bajos. El promedio para América Latina es de un 15.5%. Y vámonos al caso concreto de México. Primero, vamos a hablar de la distribución por género de puestos en México. De aquí, comencemos. Estos son datos del Instituto Nacional de las Mujeres 2020. En cuanto a distribución porcentual de las y los secretarios de Estado, tenemos hoy 36.8% de mujeres. La distribución de las presidencias municipales, como ya les dije, varía más o menos entre un 21 y 22%. Y aquí hay un dato interesante, que es la distribución porcentual de las y los síndicos. Las regidurías ya están más equitativas por estas leyes de equidad, ¿no? Pero no pasa así con los síndicos. Hoy, 2020, hay bueno, es al contrario, hay más mujeres que hombres, que es un 67.06% de mujeres. Es uno de los casos que podemos destacar. La distribución porcentual de las y los ministros de la Suprema Corte está más o menos en un 18% de mujeres contra el 80% de hombres. Y esto me lleva a un recuento histórico. En alguna ocasión, durante mis investigaciones, llegué a pensar, bueno, ¿y cuántas mujeres han sido gobernadoras? Bueno, en este país, 2020, solo ha tenido 8 gobernadoras en México. En la actualidad tenemos solo 2 gobernadoras, que son Claudia Pavlovich en Sonora y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de todo un rezago histórico de muchísimos años donde solo 8 mujeres han podido llegar a ser gobernadoras. Y esto también me ha llevado a hacer estudios en la materia, a preguntar, yo me he preguntado, bueno, y en esta vertiente de esta dificultad para las mujeres llegar a esas posiciones, ¿cuáles son sus características? ¿Qué las hace destacar en este mundo donde hay tantas dificultades para que ellas puedan acceder? Más adelante les voy a hablar de eso. Y también esto me llevó a preguntar, ¿cuántas mujeres han sido directoras nacionales de partido en México? Bueno, al dato del 2020, solo hemos tenido 14 mujeres dirigentes de partido nacionales,
¿no? La última, Jacob Polensky, que dejó de ser líder nacional del partido Morena, pero eh, apenas las mujeres llegaron a las posiciones de dirigentes nacionales de partidos en los 90. Estamos hablando de 20 años. Y aún en esos 20 años, poquísimas son las que han podido estar en estas posiciones. Y ahí yo he encontrado un punto también que, que pues hace la diferencia. Muchos de estos puestos de estas mujeres dirigentes de partido han sido interinos. Muy pocas, que creo que solo es el caso de de Beatriz Paredes, que es la única que sí ha estado en un periodo pues larguito, 3 años. Pero la mayoría han sido por meses, por ejemplo, Beatriz Mójica del PRD, que estuvo unos meses, la misma Cecilia Romero del PAN, que también estuvo unos meses, Carolina Monroy del Mazo, que también estuvo unos meses, y algunas un poquito más, pero en realidad, salvo Beatriz Paredes y Dulce María Sauri Riancho, que sí han estado más años, y bueno, también Amalia García, que estuvo varios años dirigiendo el PRD, ¿no? Entonces, este, así, así están las cosas. Bueno, y si este es el patrón nacional, el patrón estatal no difiere. En un artículo que escribí con una colega tenemos el dato de las dirigentes estatales de partidos políticos en México. Y ahí tenemos que, pues también hay una diferencia enorme en cuanto a cuántas mujeres hay, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso del PRD, 37 han sido hombres y 10 han sido mujeres. Esto es para estados a nivel nacional. Tenemos el caso del Partido del Trabajo, con 25 contra 7 mujeres. Y así se va repitiendo el patrón, ¿no? PAN, 26 hombres, 6 mujeres. Movimiento Ciudadano, 26, 6 mujeres. Morena, 27, 5 mujeres. 28 hombres, 4 mujeres. Y el Partido Verde, 28 contra 3. En fin, entonces este es un patrón que se repite donde cualquier puesto político que ustedes busquen. Y entonces esto ha sido objeto de estudio en diferentes instancias educativas, académicas y de investigación. Y hay 3 vertientes principales para el estudio de liderazgo político de las mujeres. Y una es la trayectoria política. Y ahí se han analizado pues, los casos de mujeres, principalmente presidentas de países, desde cuál es su origen, educación, etc. Y ahí hay 2 puntos, que uno sí es la trayectoria política y otra es los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, en los antecedentes familiares destacan en las décadas pasadas, ya no tanto para los últimos años, las hijas o las viudas o esposas de los que fueron presidentes municipales. Y tenemos ahí a Violeta, la viuda de Chamorro en Nicaragua, la hija de Indira Gandhi, o sea, con antecedentes políticos fuertes, pues que han sido un patrón que ha influido definitivamente en su vida. Y luego hay otra vertiente que son ya presidentas de países, pues que han llegado más por su trayectoria política, activismo político, ¿no? Dilma Rousseff, y otras presidentes, ¿no? En el caso de Brasil. Entonces, bueno, ahí se estudian esas características, ¿no? Cómo han llegado a esas posiciones. Otra estrategia, otra línea de investigación ha sido el estilo de liderazgo. Y aquí es muy interesante, porque también se ha estudiado cómo las mujeres que están en esas posiciones de poder han ejercido eh, su liderazgo político, ¿no? Y destaca algo también. Son muy juzgadas por estereotipos, ¿no? Entonces se les exige mucho que las mujeres líderes deben tener una posición muy masculina, muy determinante, ¿no? Y también se les compara mucho, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre su liderazgo y otros presidentes hombres, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, que compara a Angela Merkel con Kissinger, ¿no? O sea, para decir cuál es el estilo de liderazgo, ¿no? También en esta vertiente de estudios se ha analizado eh, cómo comporta, cómo se comporta, ¿no? Y se ha llegado, por ejemplo, hay un estudio de Davison Smith, que es uno de los principales estudiosos del tema, que dice que Margaret Thatcher y Golda Meir eran percibidas como muy masculinas y mucho más duras que hombres, ¿no? Entonces, incluso se ha analizado a Margaret Thatcher. Ustedes saben que se ha llamado la dama de hierro y este, se les ha preguntado se le preguntó cómo se siente que le llaman así. Ah, pues sí, 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 yo soy una dama de hierro, ¿no? En esta actitud un poco prejuiciosa hacia su persona, ¿no? Y otro factor que también se estudia es eh, las políticas a favor de las mujeres que estas mujeres presidentas han hecho. Y en general, muy pocas, por ejemplo, Margaret Thatcher no se preocupó mucho por establecer políticas a favor de las mujeres. Al contrario de Merkel, que Merkel sí ha establecido leyes o acciones o políticas a más a favor del desarrollo de las mujeres. Uh-huh. Entonces son aspectos que se estudian y se analizan con base en su liderazgo. Otro aspecto son las redes políticas, ¿no? Se estudia cómo llegaron a esas posiciones, cómo han sido sus carreras en comparación con género, etcétera, ¿no? Y en general, pues se estudia mucho la personalidad, ¿no? Para ver a estos casos. Bueno, ahora les voy a hablar de algunos estudios que yo he hecho. Y voy a comenzar con el caso de las diferencias de género, bueno, más bien, cómo estudian los estudiantes de la Universidad de Guanajuato según las diversas carreras, ¿no? Hicimos un estudio donde dijimos, vamos a ver si, eso fue como en el 2018, vamos a ver, 2018, cómo están estudiando los alumnos de la Universidad de Guanajuato, qué carreras están estudiando. Ya hemos pasado, porque ustedes saben que con base en esta construcción de género, pues hay carreras que se consideran más para los hombres o más para las mujeres. Y dijimos, vamos a ver qué está pasando en la Universidad de Guanajuato. Pues efectivamente los patrones y construcciones de género se mantienen. En general, las mujeres están inscritas en carreras más orientadas a lo que se ha denominado femenino, como son enfermería, turismo, etcétera, ¿no? Y los hombres están con un mayor porcentaje en las carreras típicas masculinas, como son ingenierías, ciencias exactas, etcétera. Solamente en ese estudio destacó medicina, donde al día de hoy sí están estudiando más mujeres que hombres. Entonces ahí está viendo una percepción. ¿Qué sería lo ideal? Pues que hubiera una mayor, que fuera más heterogéneo cuando las personas, los hombres y mujeres estudian por lo que les gusta, no por asociaciones a determinadas roles, ¿no? Ese es el caso de la Universidad de Guanajuato. Vamos a ver también en una empresa automotriz de Guanajuato, una de las más importantes de 5,000 empleos. Ahí nuestra pregunta de investigación fue, vamos a ver si en la empresa privada, ya vimos que en lo político, pues no, todavía no llegamos a la equidad, pero nos preguntamos, vamos a ver qué pasa en la empresa privada. Vamos a ver si hay. Esta es una empresa global, transnacional, 5,000 empleados. ¿Y qué encontramos? A medida, los puestos jerárquicos comienzan con las supervisiones. Y más o menos tampoco en el puesto jerárquico
supervisor, más o menos en ese ahí se mantenía, pero sin ser aún equitativo, un porcentaje más alto de hombres, pero no tan dispar en cuanto a mujeres. Pero a medida que los puestos jerárquicos van subiendo, 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 menos mujeres están accediendo a los puestos de poder. Y hay una peculiaridad. La empresa divide los puestos de gerentes en dos categorías, gerente ejecutivo y gerente. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ah, gerente ejecutivo tiene mayor prestación que el gerente. Ah, bueno. Y entonces al analizar la distribución hombres y mujeres, de las pocas mujeres que había, que era poquísimo, no sé, el 10%. De ese 10% que ya llegan a los puestos gerenciales, estamos hablando de más o menos 80 posiciones jerárquicas nivel gerente. El 10% de esas mujeres llegan a puesto gerencial, ninguna ocupa el puesto de gerente ejecutivo, que tiene mayor prestación. Y eso me llevó a concluir que a las mujeres se les da menor jerarquía, porque en esos puestos la responsabilidad es la misma, tanto gerente ejecutivo como gerente. Solamente cambia la retribución. Y entonces eso lleva a concluir que les exigen los mismos resultados que a los gerentes hombres ejecutivos, pero no les dan la misma paga y las ubican en una posición menor, con menor sueldo, ¿no? Y esa es la empresa privada, esa es la empresa global, transnacional, de primer mundo, ¿no? Entonces esa es una situación que no tiene nada que ver ni si si es la esfera política, si es lo privado. Es una situación que se presenta en todos los ámbitos. Bueno, esa es la empresa guanajuatense, 5,000 empleados. Solo de esos 5,000 empleados, 13 mujeres ocupan posiciones gerenciales. Bueno, vamos a ver ahora el caso. Acabo de terminar una investigación del caso Nayarit, con una estudiante de ese estado. Pues dijimos, vamos a analizar cómo está la situación en Nayarit para el caso de diputadas, ¿no? Y hicimos un análisis muy interesante de las tres últimas legislaturas en el estado de Nayarit, antes de las leyes de equidad. Y bueno, pues, o sea, nos sorprenden, ¿no? Los datos se mantienen, hay mayor participación de hombres, mayor representación de hombres, más o menos un 60 contra un 30%, pero fuimos más allá. Le dije a mi alumna, a ver, vamos a ver cómo está la situación en cuanto a la participación de mujeres para las iniciativas. ¿Por qué? Porque las iniciativas pues son la parte importante del quehacer parlamentario, ¿no? De un representante. Vamos a ver cómo está la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y qué encontramos? Que de esas mujeres representantes del Congreso de Nayarit, muy pocas presentan iniciativas. Y lo analizamos para un periodo de 3 años, ¿no? Ahí encontramos un dato interesante. De las pocas mujeres que participan, hay un proceso de repetición de 2 o 3 diputadas, ¿no? De 30 diputados. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta, que es lo que siempre me ha llamado particularmente la atención. Esas 3 diputadas constantemente están poniendo iniciativas, trabajando, analizando todos esos, ese quehacer de participación parlamentaria, ¿no? Pero el resto de las diputadas no. Y no solo son las diputadas, también hay poca participación de los hombres, pero en el total de iniciativas presentadas, igual un 60% son de los diputados que, digamos, sí están haciendo un quehacer parlamentario, ¿no? Uh-huh. Y entonces son patrones que se están presentando en diferentes instancias. Tenemos otro estudio que es el de
el caso de las lideresas nacionales de partido, ¿no? Esto nos llevó a entrevistarlas y preguntarles con la finalidad de identificar, en este mundo tan adverso, con tan pocas posibilidades para que las mujeres accedan a las posiciones de poder, ¿cuáles son esas características que las hacen destacar? Que es algo que siempre ha motivado mis trabajos de investigación. Y entrevistamos a tres, que son Cecilia Romero, que fue líder nacional del PAN, Beatriz Mójica del PRD y Amalia García. Y encontramos similitudes. O sea, una similitudes que incluso están relacionadas con el discurso, con las mismas características de visión, de trabajo, de colaboración, de trabajo en equipo, que ahorita voy a mencionar eso que es muy importante, ¿no? Las mujeres, a pesar de que se les ha exigido un liderazgo más masculino, tienen otro estilo de liderazgo. Y eso lo encontramos en las lideresas nacionales del partido. Son mujeres con una orientación más de participación, más de trabajo en equipo, más de conciliación. Y la investigación así lo demostró. Bueno, pero todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿y qué pasa con el liderazgo de las mujeres en estos tiempos de pandemia? Bueno, se ha detectado que, y aquí les voy a dar un dato muy interesante, los 12 países que mejor han manejado la pandemia, 7 son dirigidos por mujeres. ¿Se acuerdan que al principio de la plática les dije que solo hay en la actualidad unas 10 mujeres presidentas? Bueno, de esos países, 7, han sido catalogados, dirigidos por mujeres como mejor, con mejores resultados, ¿no? Y pues aquí vamos a hablar definitivamente por una de las mejores lideresas del mundo, que es Angela Merkel, Alemania, ¿no? Merkel desde hace muchos años, por sus características, por ser una de las poquísimas mujeres que ha llegado a ser presidenta de un país, pero no solo eso. Ahora con esta situación, fue una de las primeras jefas de Estado que enfrentó la situación. Y Alemania ha tenido un éxito muy importante en el manejo de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Angela Merkel? Bueno, Angela Merkel se dirigió a su nación y les dijo que estaban enfrentando el problema más grave desde la Segunda Guerra Mundial, que era muy posible que el 70% de la población alemana se enfermara, y puso las manos a la obra. Y su estrategia fue la siguiente. Habló con el equivalente a sus gobernadores en Alemania y con todos los jefes de Estado de los directores de las escuelas y facultades de medicina de Alemania, con las empresas de biomedicina, laboratorios, etcétera, para estar preparados con los insumos suficientes necesarios y con todos los médicos y demás. Y armaron una estrategia, ¿no? Que permite que Alemania sea hoy uno de los países que mejor ha manejado la situación. Este es el caso concreto de Alemania. Después voy a volver con ellos. Nueva Zelanda, que está gobernado por Jacinta Ardern, que es la segunda mujer que durante su mandato tuvo a su bebé, ¿no? Y también inmediatamente hizo acciones, cerró las fronteras y puso a la población en una cuarentena voluntaria, pero con mucho convencimiento, y también es un país con muy poco problemas durante esta situación. Y así podemos irnos para el resto de los países que son liderados por mujeres, que es Taiwán, Islandia, Finlandia. Por ejemplo, en Islandia, la primera ministra Katrín Jakobsdóttir lo primero que puso fue test gratuitos para toda la población, ¿no? En Finlandia, Sanna Marin, la presidenta más joven del mundo, con 34 años, utilizó a los influencers
para llegar a la población, para hacer llegar los mensajes de política y salud que tenían que aplicar. Y tuvo muy buena aceptación. En Noruega tenemos la primera ministra que fue la primera que tuvo una plática con los niños. Y ¿por qué? Porque a través de los niños hizo llegar el mensaje para que los padres pudieran tener mayor conciencia, ¿no? Y finalmente, Dinamarca, donde la presidenta dijo, las personas que van a seguir enfermas van a seguir teniendo el 70% de su salario. En fin, diferentes estrategias. La de Taiwán también, luego fue una de las primeras, estando pegada con China, hizo 124 medidas para frenar la pandemia, ¿no? Y entonces, todas estas acciones han permitido que esos países estén con cifras muy bajas de contagiados, ¿no? Y todas coinciden en los siguientes elementos, que son una capacidad de decisión muy rápida, mensajes efectivos y comunicación clara. Se considera hoy, a pocos meses de dicho el mensaje a la nación de Angela Merkel, como un ejemplo de lo que tiene que hacer un jefe de Estado. Algo que pasó, o sea, va a pasar a la posteridad ese mensaje por el impacto que tuvo en los alemanes. Entonces, todas ellas hicieron lo mismo en diferentes formas, mensajes efectivos, claros de comunicación y gran creatividad en la toma de decisiones. Entonces, esto a ellas se les ha considerado como una gran capacidad de decisión, innovador, creativo, colaborador y mucho más inclusivo. Pero esto no es nuevo. Hay estudios que demuestran que las mujeres que están en consejos directivos de empresas transnacionales contribuyen con sus aportaciones a que estas empresas sean más productivas y con mayor número de utilidades. Entonces no es algo nuevo. Este es un ejemplo más, ¿no? Y voy a volver al caso de Angela Merkel, porque como tiene 14 años en el poder, pues es una de las poquísimas mujeres que ha llegado a ser presidenta. Hay muchísimos estudios de su capacidad de liderazgo y ya se considera como una de las personas más influyentes a nivel mundial por sus aportaciones, ¿no? Y aquí hay que hablar de los siguientes puntos. La señora Merkel al día de hoy tiene 70% de popularidad. Es decir, 14 años en el poder no solo no la han desgastado, sino la mantienen con muy buena posición para sus gobernados. Y tiene políticas que son contrarias a muchas líneas de otros jefes de Estado, ¿no? Como cuando se comprometió con los migrantes. Y Alemania fue receptor de muchísimos migrantes. Ha sido inflexible con la extrema derecha de Alemania y se considera ya como uno de los personajes políticos más importantes de este siglo, ¿no? Entonces, esto me lleva a las siguientes conclusiones. Primero, para que las mujeres lleguen a una posición de poder, está complicado, ¿no? Enfrentan el famoso techo de cristal, que es esta línea invisible que no permite que las mujeres accedan a los puestos altos de poder por diferentes circunstancias. Enfrentan la brecha de género, que siempre los hombres van a estar accediendo a estas posiciones por diferentes circunstancias, la discriminación, la doble jornada que mencioné al principio. Las mujeres se encargan gran parte del trabajo doméstico no remunerado, entre muchos otros factores. Eso es para que lleguen, todos estos obstáculos tienen que pasarlos para que lleguen a esa posición de poder. Pero cuando ya llegan a esa posición de poder, se les exige más, ¿no? Como a la primera ministra de Australia, que en una ocasión dio un mensaje muy emotivo y incluso lloró, y fue tachada de inestable. Entonces se les exige más. Pero si un hombre o un presidente tiene esta empatía, se dice es que él sí fue empático. Pero la primera, y fue comentado en los medios, y fue de todo en Australia, ¿no? Entonces a las mujeres
se nos exige más. Se nos pide, por un lado, un liderazgo más masculino, porque si no, si somos empáticas, se nos muestran, débiles, ¿no? Nos mostramos débiles. Y pues tienen que enfrentar todos estos prejuicios y estereotipos que ya mencioné. Pero, ¿qué pasa una vez que han eh, enfrentado todos estos obstáculos? Bueno, se ha demostrado con hechos que las mujeres en las empresas y en las posiciones políticas de poder son mejores empresas, más rentables. Y en las posiciones de gobierno hay una mayor empatía y orientación hacia las políticas a la mujer, como ha pasado en Noruega, cuando las mujeres están en las posiciones parlamentarias, hacen mayores políticas en favor de las mujeres, guarderías, becas, etcétera. Bueno, y voy a concluir mi participación con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En aras de alcanzar la igualdad de género. Se habla mucho de esto. ¿Y qué es? Bueno, es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres, y a las niñas y a los niños. Es decir, que por el hecho de nacer niño o niña no estén limitados a escoger una cierta carrera, a no tener acceso a las posiciones de poder, a no ganar lo mismo que los hombres, a hacer más trabajo, jornada doble, etc. Entonces, también es importante que las mujeres lleguemos a esas posiciones, a esa igualdad, no por factores como son la apariencia física ni por el ejercicio de poder, sino por nuestros derechos, que es algo que se ha criticado en las cuotas de género, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí son muy, muy necesarias y ya se ha demostrado, hay estudios que han demostrado cómo en primera instancia la cuota de género, pues no llegan las mujeres mayor preparadas, pero a largo tiempo abre la brecha para que ya vayan llegando las mujeres que sí tienen que estar en esas posiciones. Entonces debemos de ganarnos ese derecho por capacidad, por formación, por ejercicio, desde un punto de vista profesional. Entonces, yo creo que esta igualdad y esta necesidad o derecho de que todos nazcamos libres e iguales en dignidad y personas, solo llegará cuando los niños y las niñas, las jóvenes y los jóvenes, las mujeres y los hombres puedan escoger la carrera que quieran sin dejarse guiar por estereotipos de género, puedan acceder en la misma equidad y porcentaje que los hombres a las posiciones de poder en la política y en la empresa, que tengan, bueno, de educación no lo mencioné, pero que tengan los mismos niveles de educación. O sea, hay países donde a las niñas no se manda a la escuela, ¿no? Tengan las mismas oportunidades que los niños para llegar a las posiciones. Pero eso todavía está muy lejos. La misma ONU dice que la diferencia entre el acceso de mujeres a las presidencias nacionales, como les comenté al principio, quiero darles el dato exacto para no equivocarme. De 193 países, solo 10 son dirigidos por mujeres. Bueno, la ONU dice que para alcanzar la igualdad en estos términos se necesitarán 107 años para que podamos estar en las mismas circunstancias. Y esto significa un retroceso, porque hace 10 años se pensaba que iban a ser 30. Entonces, sí hemos dado pasos importantes. En México están las leyes de equidad en cuanto a representación parlamentaria, pero todavía falta mucho para llegar a esos puntos. Bueno, y esta fue mi participación. No sé si tengan preguntas o comentarios.
No sé cómo bajarle. A ver, ya le estoy bajando. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿a qué se deberá que los países con mujeres líderes tengan un mejor manejo de crisis como es el COVID-19? Bueno, precisamente lo que se ha encontrado es que las mujeres tienen una mejor capacidad de escuchar y una capacidad de respuesta mucho más rápida. Entonces, esta capacidad de escuchar y de atender a las necesidades es lo que se ha detectado como el punto fundamental en el manejo eficiente en la pandemia. Y no solo en este caso de las presidentas, que han tenido mayor éxito, sino en lo general. Uh-huh. A eso se refiere. Y pues aquí estoy viendo a amigas, colegas de diferentes partes. La doctora Beatriz Pérez de la Universidad de Tabasco, gracias por estar aquí. Familia, pues a Emma, muchas gracias. Alumnos que también están este, atentos, pues ha sido un placer. Y pues este es un tema que a mí me apasiona, que he trabajado y que continúo trabajando este, por, por muchos, por muchos vertientes, ¿no? Repito, siempre me ha llamado mucho la atención saber, sobre todo en este mundo tan complicado para destacar como mujeres, las características de las mujeres que sí pueden hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues, aquí estamos a la orden para lo que quieran. No sé, ¿tengan alguna otra pregunta? Dejen preguntar, a ver, estoy viendo. Así es, concuerdo con Jenner Torres, eh, pupilo de la doctora Juárez. Efectivamente, las cuotas de género sí han contribuido, nada más, pero lo que se ha hecho hincapié es que no debería haber esa necesidad de establecer una cuota de género para que las mujeres llegáramos. Debería de ser de manera natural, que desde niñas las mujeres vayan pensando en que pueden ser gobernadoras, presidentas, diputadas, etcétera, ¿no? Pero no es algo que venga de forma natural. Pero sí han contribuido a que eh, eh, las mujeres vayan eh, eh, haciendo su integración a la vida política. Y así hay estudios, ¿no? Hay un estudio en un país africano donde se ha visto que sí, a partir de que las mujeres entraron con cuota de género, o sea, las 2 o 3 generaciones ya llegaron por su propia capacidad. Pues no sé si me están escuchando porque me dice que tiene un problema. Bueno, pues no sé lo que está pasando, pero ya no. Pues yo creo que vamos a tener que finalizar porque no se ve. Dice que hay un problema con la transmisión. Pues les agradezco. Ha sido un gusto. Están mis publicaciones por ahí. Pues cualquier cosa pueden contactarme. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ah, ok. Bueno, pues de cualquier forma, un placer. Estamos a la orden y seguimos en contacto por las redes.
Un gusto. Hasta luego.